Bienvenidos a la materia Probabilidad y Estadística, su maestro y servidor, Dr. Luis Antonio Alanís Luna. Etapa 1, ¿qué es la estadística? Comenzamos con su definición. Estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar datos para obtener conclusiones a partir de ellos. Se divide en descriptiva y en inferencial. La descriptiva se encarga de la recolección, la organización, presentación y análisis de los datos de una población. No hace algún tipo de conclusión y los datos son resumidos en tablas y gráficas como es ejemplo de ello. Más adelante vamos a ver el estudio de tablas y gráficas dentro de este mismo curso. Estadística inferencial se encarga de analizar la información presentada por la estadística descriptiva y nos permite obtener conclusiones y tomar decisiones. Para ello usamos la calculadora, ya que tendremos un listado con diferentes fórmulas a lo largo del curso. Población: conjunto de todos los individuos sobre el cual se realiza un estudio. Se observará alguna característica que pueda ser identificada y medida. Puede ser una población finita o infinita. La población finita es aquella en la que es posible enumerar sus elementos. Por ejemplo, número de estudiantes que ingresaron a la preparatoria. Podemos decir que hay 5.000 alumnos inscritos. Población infinita es en la que la cantidad de elementos no se conoce. Por ejemplo, cantidad de estrellas en el universo. El concepto de muestra. Muestra es un grupo de individuos representativo de la población, a partir de la cual se realizan inferencias con respecto a la población a la que pertenece. La muestra puede ser probabilística o no probabilística. La muestra probabilística es la muestra en la que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de ella. Por ejemplo, si en una urna colocamos todos los números de lista de todos los alumnos del grupo y queremos seleccionar a 5 alumnos al azar o de forma aleatoria, todos los alumnos del grupo tendrían la misma probabilidad de ser seleccionados al momento de sacar 5 numeritos. Sin embargo, en la muestra no probabilística, dice muestra que no se obtiene por un proceso de selección aleatoria, sino mediante el criterio o juicio de la persona. En este caso, la lista del grupo, si el maestro selecciona a 5 alumnos partiendo de la lista del grupo, él lo va a hacer bajo su propio criterio o lo va a hacer bajo su propio juicio y va a seleccionar a las 5 personas que él quiera. De esta manera, no tendrían la misma probabilidad todos los alumnos de ser seleccionados. En este caso, no hay un proceso de selección aleatoria como el de la urna, como un ejemplo de al azar. Simplemente fue bajo su criterio. Los que él quiera va a seleccionar. En ese caso, no todos los alumnos pueden ser, no todos los alumnos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. A continuación vamos a ver el tipo de variable. Vamos a manejar variables cualitativas y variables cuantitativas. La variable cualitativa viene de la palabra cualidades y para ejemplos tenemos la marca de la computadora, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, color de cabello, todos los colores posibles y la profesión. En este caso profesión puede ser arquitecto, ingeniero, licenciado, contador, doctor, etc. La variable cuantitativa viene de cuantificación, ¿sí? De cuántos, quiere decir que se puede contar y se divide en discreta y continua. La discreta tiene las características de que se usan números naturales, números enteros, pero no decimales, solamente enteros. Por ejemplo, hijos en una familia puede ser 1, 2, 3, 4 hijos.
No podríamos mencionar 1.5, por obvias razones. Alumnos del grupo. Podemos decir que el grupo tiene 50 alumnos, 54 alumnos. No sería lógico decir que tuviera 50.6 alumnos. Entonces, con esos ejemplos, espero que quede claro que solamente es enteros y no decimales. La variable cuantitativa, pero que sea continua, utiliza números reales, números enteros y sí incluye decimales. Por ejemplo, el peso del alumno o la estatura del alumno. El peso del alumno podría ser 54.5 kilos, incluye decimales, y la estatura podría ser 1.62 metros, incluye decimales. La diferencia entre discreta y continua. La tercer tipo de variable se llama dicotómica, y la dicotómica puede ser o cualitativa o cuantitativa. La dicotómica se caracteriza porque solo puede tomar dos valores. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer, serían cualitativas. 1 o 0 sería cuantitativa. Hasta aquí hemos presentado los tipos de variables que vamos a ver a lo largo del curso. Aquí te dejo algunas definiciones. Te recomiendo que tomes nota ya que pueden venir en tu examen. Por ejemplo, individuo o unidad estadística. Es cada uno de los elementos que pertenecen a la población que puede ser medido o calificado. Variable. Característica de la población o muestra cuya medida puede cambiar de valor. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Variable cualitativa. Representa cualidades, atributos o características no numéricas. Variable cuantitativa. Se representa numéricamente. Dato. Valor que se obtiene para cada individuo de la población o muestra de estudio. A continuación, vamos a ver las escalas de medición que vamos a usar a lo largo del curso. Escalas de medición pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas se dividen a su vez en nominales o ordinales. La nominal dice que los datos solo se clasifican, es decir, no se ordenan. Por ejemplo, profesión, matrícula o marca. Si tenemos un listado de las profesiones, podemos escribirlas primero ingenieros, después contadores, después licenciados, después doctores. Pero no importa el orden, es decir, podemos hacer el listado primero doctores, luego licenciados, luego contadores y al final ingenieros. Y no importa, solamente se clasifican y no se ordenan. En la escala ordinal sí se ordenan, los datos se ordenan, aquí lo dice. Por ejemplo, número de lista en la clase. Por lo general, el número de lista viene de menor a mayor. Se están ordenando los datos. Niveles de satisfacción de un servicio. Cuando tú calificas un servicio, lo calificas como excelente, bueno, regular, malo o pésimo. Si te fijas, tiene por ahí un orden, desde el mejor hasta el peor. Bien, pasamos a la escala de medición cuantitativa que se divide en intervalo y de razón. Las de intervalo dice que hay una diferencia significativa entre valores y carece de un cero absoluto. Ejemplos, temperatura y talla. ¿Qué significa que carece de un cero absoluto? Te lo explico a continuación. La temperatura, si decimos que hay 0 grados centígrados, el 0 grados no significa que no haya temperatura, significa que hay una temperatura muy fría. Es decir, la variable se encuentra presente. A pesar de que es un 0, no hay ausencia de variable. Sí hay temperatura, aunque sea muy fría. Talla 0. Si hablamos de talla 0, es porque es una persona muy delgada. No significa que no exista talla o que no haya talla. Significa que sí hay presencia de la variable talla, pero es una talla muy pequeña. Una persona muy delgada. La escala de medición
de razón. Dice punto cero significativo y razón entre valores. Ejemplos: número de pacientes atendidos en un consultorio y el número de llamadas de ventas realizadas en un call center. Aquí el punto cero dice que es significativo. ¿Qué quiere decir? Imagínate, un doctor en su consultorio dice número de pacientes atendidos, 0. El 0, en este caso, significa la ausencia de la variable. ¿Cuál es la variable? Pacientes. Quiere decir que el día de hoy atendió a 0 pacientes, no atendió ninguno, porque el 0 es falta de la variable, ausencia de la variable. Número de llamadas de ventas realizadas en un call center. Si un empleado realizó 0 llamadas, quiere decir que no trabajó. Quiere decir el 0 que hay ausencia de la variable llamada. Esa es la diferencia entre intervalo y razón. En el intervalo temperatura 0 grados no significa que no haya temperatura, significa que es una temperatura fría, pero sí existe. Talla 0 no significa que se me olvidó escribir la talla, significa que la talla es 0 y sí existe, es una persona muy delgada. En intervalo. En razón, número de pacientes atendidos sería un 0. Y el 0 significa que no hubo pacientes, es decir, la ausencia de la variable pacientes. La diferencia entre intervalo y razón. Cualquier duda o comentario, como quiera, lo revisamos en clase. Hasta aquí hemos presentado las 4 escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y de razón. La frase del día de hoy dice: quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías. Te agradezco por estar viendo este video. Si te gustó, dale like y nos vemos en la próxima.